No olvides al Señor tu Dios, una advertencia para nuestros días. El libro de Deuteronomio, parte central del Pentateuco, nos presenta una serie de discursos pronunciados por Moisés poco antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. En este contexto, el capítulo 8 emerge como un recordatorio solemne de la provisión, disciplina y fidelidad de Dios hacia su pueblo. Moisés exhorta a los israelitas a no olvidar al Señor cuando experimenten la prosperidad y el bienestar en la tierra que estaban por recibir. Deuteronomio 8:11 es particularmente claro en esta advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Este capítulo, cargado de enseñanzas y advertencias, no solo se aplicaba a la antigua Israel, sino que también nos habla directamente a nosotros en la actualidad. En este análisis reflexivo, exploraremos el mensaje central de Deuteronomio 8 y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas, enfatizando la importancia de no olvidar a Dios en medio de nuestras bendiciones. Contexto de Deuteronomio 8. El capítulo 8 de Deuteronomio es un llamado a la memoria y a la obediencia. Moisés recuerda al pueblo cómo Dios los guió durante 40 años en el desierto, probando su fidelidad y enseñándoles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8. 3. Este tiempo en el desierto fue tanto una experiencia de disciplina como de provisión divina. Dios los alimentó con maná, una provisión milagrosa que nunca habían conocido, y cuidó de ellos para que sus vestidos no se desgastaran ni sus pies se hincharan. Deuteronomio 8, 4. Sin embargo, la advertencia de Moisés se centra en lo que sucedería después, la tentación de olvidar a Dios cuando vivieran en abundancia en la tierra prometida. Análisis de la advertencia: cuídate de no olvidarte. El olvido de Dios no ocurre de manera repentina, es un proceso sutil que comienza cuando nuestras vidas se llenan de comodidades y dejamos de reconocer a Dios como la fuente de todas las cosas buenas. Moisés advierte que la prosperidad puede llevar al orgullo y a la autosuficiencia, haciendo que las personas digan en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8, 17. El verbo olvidar en este pasaje no se refiere simplemente a una pérdida de memoria, sino a una falta de reverencia y obediencia. Olvidar a Dios significa vivir como si no dependiéramos de Él, ignorando sus mandamientos y apartándonos de su voluntad. Proverbios 3, 5, 6 nos ofrece una guía para evitar este peligro: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje subraya la necesidad de confiar en Dios y no en nuestra autosuficiencia. Paralelismos con la realidad contemporánea. La advertencia de Moisés tiene una relevancia impresionante en nuestro mundo actual. La sociedad moderna, caracterizada por el avance tecnológico y el acceso a comodidades inimaginables para generaciones pasadas, enfrenta la misma tentación de olvidar a Dios. Algunos paralelismos incluyen materialismo y autosuficiencia. Vivimos en una cultura que valora la acumulación de bienes materiales y la autonomía personal, lo que a menudo nos lleva a pensar que no necesitamos a Dios. Salmo 62, 10 nos recuerda: no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Ritmo de vida acelerado. En nuestra búsqueda constante de éxito y productividad, a menudo relegamos a Dios a un segundo plano. Salmos 46, 10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este pasaje nos invita a detenernos en medio del ritmo acelerado de la vida y recordar que Dios es soberano, digno de nuestra atención y adoración. Relativismo moral. La pérdida de una base moral objetiva ha llevado a muchas personas a definir el bien y el mal según sus propios términos, ignorando los principios divinos. Mateo 6, 19 al 21 nos exhorta: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Deuteronomio 8 nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios y que nuestra respuesta debe ser de gratitud, humildad y obediencia. Consecuencias de olvidar a Dios. La Biblia es clara acerca de las consecuencias de olvidar a Dios.
Moisés advierte al pueblo que si desobedecen y olvidan a Dios, enfrentarán el juicio divino y la destrucción, Deuteronomio 8:19 al 20. Estas palabras no son solo una amenaza, sino una expresión de la justicia y la santidad de Dios. Ejemplos bíblicos que ilustran estas consecuencias incluyen la Torre de Babel. En Génesis 11, los hombres, llenos de orgullo, decidieron construir una torre para alcanzar el cielo y hacerse un nombre para ellos mismos, olvidando a Dios. Como consecuencia, Dios confundió su lengua y los dispersó por toda la tierra. Génesis 11, 4 al 9. Los días de Noé. En el tiempo de Noé, la humanidad se apartó completamente de Dios, viviendo en maldad y corrupción. Dios decidió enviar un diluvio para destruir la tierra, salvando únicamente a Noé y su familia, quienes permanecieron fieles. Génesis 6, 5 al 8. Los israelitas y el becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, los israelitas se apartaron rápidamente de Dios y fabricaron un becerro de oro para adorarlo. Este acto de idolatría resultó en un juicio severo y en que muchos perdieron la vida. Éxodo 32, 1 al 35. El reino de Israel. Cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y adoró ídolos, enfrentó la invasión, el exilio y la destrucción. Oseas 13, 6 lo expresa así: en sus pastos se saciaron, y repletos, se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. El rey Saúl y su desobediencia. El rey Saúl desobedeció a Dios al no destruir completamente a los amalecitas y a su ganado, como Dios le había ordenado. Su desobediencia y olvido de la voluntad de Dios llevaron a que perdiera el favor divino y su reino. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La apostasía de Salomón. El rey Salomón, a pesar de su sabiduría y riqueza otorgadas por Dios, se apartó de él al final de su vida, influenciado por sus muchas esposas extranjeras que lo llevaron a adorar otros dioses. Como consecuencia, el reino de Israel fue dividido después de su muerte. Primera de Reyes 11, 4 al 11. El reino de Judá y el reinado de Manasés. El rey Manasés de Judá llevó al pueblo a una apostasía profunda, introduciendo ídolos en el templo de Dios y practicando la idolatría. Esto provocó la ira de Dios y contribuyó a la eventual caída de Judá. Segunda de Reyes 21, 1 al 15. La caída de Babilonia. En Daniel 5, el rey Belsasar ignoró a Dios y profanó los utensilios sagrados del templo, organizando una fiesta en su propio honor. Esto resultó en su caída inmediata cuando el reino fue tomado por los medos y persas. Daniel 5, 1 al 31. La parábola del rico insensato. Jesús contó esta parábola para advertir sobre el peligro de acumular riquezas sin ser rico para con Dios. El hombre planeaba almacenar más bienes y vivir cómodamente, pero esa misma noche su vida le fue requerida. Lucas 12, 16 al 21. La iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea por ser tibia, espiritualmente indiferente y confiada en sus riquezas. Aunque pensaban que eran ricos, Jesús les mostró su verdadera pobreza espiritual. Apocalipsis 3, 14 al 22. Isaías 17, 10 también advierte: porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Personas y pueblos que recordaron a Dios en la prosperidad. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas y naciones que, a pesar de experimentar prosperidad, permanecieron fieles a Dios. Estos relatos no solo nos enseñan que es posible mantener una relación con Dios en medio de la abundancia, sino que también nos muestran los principios que debemos aplicar para no caer en la autosuficiencia o el olvido de nuestro Creador. El rey David, un corazón conforme al de Dios. David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, Primera de Samuel 13, 14. Aunque experimentó muchas pruebas en su vida, también vivió tiempos de gran prosperidad como rey de Israel.
Durante su reinado, David acumuló riquezas, estableció Jerusalén como la capital y expandió el territorio de Israel. Sin embargo, en medio de su éxito, siempre reconoció que todo provenía de Dios. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Primera de Crónicas 29, 10 al 14, cuando David reúne ofrendas para la construcción del templo y proclama: Tuyas son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primera de Crónicas 29, 11. David no se atribuyó el mérito de su prosperidad, sino que constantemente daba gloria a Dios, escribiendo salmos de alabanza y enseñando a su pueblo a depender del Señor. Salomón y su sabiduría para gobernar. El hijo de David, Salomón, también experimentó un reino de paz y prosperidad sin precedentes. En lugar de pedir riquezas o victorias sobre sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Primera de Reyes 3, 9. Su petición agradó tanto a Dios que no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y honor. Primera de Reyes 3, 10 al 13. Durante los primeros años de su reinado, Salomón construyó el Templo de Jerusalén, un acto de devoción a Dios. En su oración de dedicación, Salomón reconoció la soberanía de Dios y pidió su bendición sobre el pueblo. ¿Más es verdad que Dios habitará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8, 27. Sin embargo, con el tiempo, Salomón permitió que sus riquezas y alianzas lo alejaran de Dios, lo que nos recuerda que la prosperidad puede convertirse en una trampa si no guardamos nuestros corazones. Job, la integridad en la prosperidad y la adversidad. Job era un hombre próspero y justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1, 1 al 3. Dios mismo testificó sobre su integridad. Aunque Job perdió todas sus riquezas, su familia y su salud, nunca maldijo a Dios. Al final, Dios restauró su prosperidad y lo bendijo aún más que al principio. Job 42, 10. Job reconocía que todo lo que tenía provenía de Dios. Su respuesta ante la adversidad refleja su dependencia total del Señor. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. Su historia nos enseña que, tanto en la abundancia como en la escasez, debemos honrar a Dios y confiar en su voluntad. Daniel y su fidelidad en la corte babilónica. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero Dios lo elevó a posiciones de honor en el gobierno de varios reyes. A pesar de vivir rodeado de lujos y tentaciones, nunca comprometió su fe. Cuando fue promovido en el reino, Daniel mantuvo su disciplina espiritual, orando 3 veces al día y reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las naciones. Daniel 6, 10. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se enorgulleció de su prosperidad, Daniel le advirtió que reconociera que Dios es quien pone y quita reyes. El rey no escuchó y fue humillado hasta que reconoció la soberanía de Dios. Daniel 4, 30 al 37. Daniel nos enseña que, incluso en posiciones de influencia y poder, es posible mantenerse fiel a Dios. Los macedonios, generosidad en la abundancia y en la escasez. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Macedonia es un ejemplo de cómo recordar a Dios en medio de la prosperidad. A pesar de enfrentar dificultades económicas, los macedonios fueron generosos en sus ofrendas para los creyentes necesitados en Jerusalén. Pablo testifica sobre su actitud de generosidad en 2 de Corintios 8, 2 al 3. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Su ejemplo nos recuerda que la prosperidad no se mide solo en riquezas materiales, sino en la disposición de dar y compartir con los demás para la gloria de Dios. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la prosperidad en sí misma no es mala, pero puede convertirse en una prueba. La clave para no olvidar a Dios en la abundancia es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él, vivir con gratitud y mantenernos en obediencia a su palabra. El rey Josafat es un ejemplo de alguien que, a pesar de la paz y la prosperidad de su reino, no se olvidó de Dios, sino que se esforzó por fortalecer la fe de su pueblo. En lugar de confiar solo en su poder o riquezas, Josafat buscó al Señor y promovió su adoración en Judá, enviando sacerdotes y levitas para enseñar la ley de Dios al pueblo. Segunda de Crónicas 17, 7 al 9.
Su dependencia de Dios quedó aún más clara cuando enfrentó una amenaza militar. En vez de recurrir primero a alianzas o estrategias humanas, convocó a toda la nación a ayunar y orar, reconociendo que solo Dios podía salvarlos. Segunda de Crónicas 20, 3, 4. Su historia nos recuerda que la prosperidad no debe alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él en gratitud y obediencia. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando experimentamos éxito y prosperidad? ¿Reconocemos que todo proviene de Dios o nos atribuimos el mérito? ¿Estamos usando nuestra prosperidad para honrar a Dios y bendecir a otros? A medida que avanzamos en este estudio sobre la advertencia de no olvidar a Dios, recordemos que la verdadera riqueza está en nuestra relación con Él. Si mantenemos un corazón humilde y agradecido, podremos disfrutar de las bendiciones de Dios sin alejarnos de su propósito. ¿Cómo recordar a Dios en medio de la prosperidad? El antídoto para el olvido de Dios es cultivar una vida de gratitud, dependencia y obediencia. Algunas maneras prácticas de recordar a Dios incluyen: oración diaria. La oración nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y a reconocer nuestra dependencia de Él. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4, 2. Estudio de la palabra. Leer y meditar en la Biblia nos recuerda las promesas y mandamientos de Dios. Salmos 34, 1 al 2 declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos, y se alegrarán. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Servicio a otros. Al ayudar a los necesitados, reflejamos el corazón de Dios y evitamos el egoísmo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Mateo 25, 35. Generosidad. Reconocer a Dios como la fuente de nuestras bendiciones nos lleva a dar con alegría. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7. La fidelidad de Dios y nuestra respuesta. El mensaje de Deuteronomio 8 es una advertencia y una exhortación profunda que sigue siendo relevante hoy en día. Moisés, al dirigirse al pueblo de Israel antes de su entrada en la tierra prometida, les recuerda la fidelidad de Dios en el desierto y los exhorta a no olvidar al Señor cuando lleguen a experimentar la abundancia y el bienestar. Este mensaje no solo aplica a Israel en su contexto histórico, sino también a cada creyente que atraviesa momentos de bendición y prosperidad. A lo largo de este recorrido por Deuteronomio 8, hemos sido confrontados con una verdad crucial: la prosperidad puede ser tanto una bendición como una prueba. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el corazón humano tiende a la autosuficiencia cuando se encuentra rodeado de comodidad y abundancia. Por eso, a través de Moisés, nos dejó una advertencia clara: no olvides al Señor tu Dios. Uno de los principales peligros de este capítulo es la tendencia humana a olvidar a Dios cuando todo marcha bien. Durante las dificultades, es natural que busquemos a Dios con más fervor, reconociendo nuestra dependencia de Él. Sin embargo, en tiempos de prosperidad, existe la tentación de atribuir el éxito personal a la propia capacidad y esfuerzo, olvidando que todo lo que tenemos proviene de Dios. Moisés advierte sobre este peligro al decir: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:17. Esta actitud de autosuficiencia es peligrosa porque nos aparta de la gratitud y la humildad delante de Dios. Dios permitió que Israel pasara por el desierto durante 40 años para enseñarles a depender de Él y para probar su corazón. El maná que descendía del cielo diariamente fue una lección tangible de que su sustento provenía del Señor, y que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Esta verdad sigue siendo válida hoy. No es solo el trabajo, el talento o las oportunidades lo que nos provee, sino la gracia de Dios que nos sustenta en todo momento. Cuando Israel entrara en la tierra prometida, disfrutaría de ciudades que no habían edificado, viñas y olivares que no habían plantado y fuentes de agua en abundancia. Deuteronomio 8, 7 al 10. Sin embargo, junto con esta bendición venía el peligro de la complacencia y el olvido. Moisés advierte que si el pueblo olvida a Dios y se entrega a la idolatría,
experimentará las mismas consecuencias que las naciones paganas destruidas delante de ellos. Deuteronomio 8, 19, 20. La idolatría no se limita solo a la adoración de imágenes, sino que también incluye la dependencia en el dinero, el poder, el éxito o cualquier cosa que reemplace a Dios en el corazón humano. En nuestra vida cotidiana, debemos recordar que cada bendición que disfrutamos es un regalo de Dios. Si tenemos salud, inteligencia, oportunidades y recursos, todo ello proviene de su mano. Santiago 1, 17 nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ser agradecidos y reconocer la fuente de nuestras bendiciones nos ayuda a mantener una relación saludable con Dios y a evitar la arrogancia y el orgullo. Un aspecto clave de esta reflexión es la necesidad de la obediencia continua a Dios. No basta con recordarlo en tiempos de necesidad y luego olvidarlo cuando todo va bien. La verdadera fe implica una relación constante con Él, basada en la obediencia y el amor. Jesucristo reiteró esta verdad cuando dijo, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6, 33. Esto significa que nuestra prioridad debe ser siempre Dios y su voluntad, sin importar nuestra situación económica o material. Preguntémonos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Estamos viviendo una vida que reconoce a Dios en todos nuestros caminos? La respuesta a estas preguntas determinará no solo nuestro presente, sino también nuestro destino eterno. Vivimos en una sociedad que valora la autosuficiencia y el éxito personal. Desde temprana edad se nos enseña a luchar por nuestros sueños y a confiar en nuestras propias fuerzas. Si bien el esfuerzo y la dedicación son importantes, es peligroso caer en la mentalidad de que todo depende únicamente de nosotros. La historia de Israel nos enseña que el verdadero sustento y la verdadera seguridad provienen de Dios. Cuando reconocemos esto, podemos vivir con gratitud, confianza y una dependencia sana en Él. Para aplicar este mensaje en nuestra vida, debemos desarrollar hábitos que nos ayuden a recordar a Dios en todo momento. La oración diaria, la lectura de la Biblia y el servicio a los demás son formas concretas de mantener nuestro corazón alineado con Él. También es importante practicar la gratitud, reconociendo cada día las bendiciones que Dios nos da y evitando la queja o la insatisfacción. En resumen, Deuteronomio 8 nos ofrece una lección atemporal sobre la importancia de recordar a Dios en todo momento. Nos advierte sobre los peligros de la autosuficiencia y nos recuerda que la verdadera fuente de nuestra prosperidad es el Señor. Nos llama a vivir en gratitud, humildad y obediencia, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de su mano. Que nunca caigamos en el error de olvidar a Dios en los tiempos de abundancia, sino que, por el contrario, usemos cada bendición como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y dependencia en Él. En palabras del salmista, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. Eclesiastés 12, 13 concluye con esta verdad esencial, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hoy te animo a reflexionar, ¿cómo estás reconociendo a Dios en tu prosperidad? Recuerda que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y nuestra respuesta debe ser una vida que le honre. No permitas que las bendiciones te distraigan de quién es el dador de todo bien. Mantén tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y haz de su gloria tu mayor propósito. Si este mensaje tuvo un impacto en ti, te invito a compartirlo, dejar tus comentarios y suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas verdades eternas. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Hasta el próximo video.